y así lo voy a estudiar. Yo creo que debo comenzar ahorita, es mejor. Bueno, repito, muy buenas tardes a todo el público presente a través del enlace Zoom. Sean todos cordialmente bienvenidos al ciclo de conferencia denominado Convergiendo Saberes, Encuentro de Editores de Revistas Científicas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta es una iniciativa que es promovida por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y, por supuesto, organizada por la Coordinación Nacional de Promoción y Difusión de la Investigación a cargo de la doctora Yaritza Cova. Este evento tiene como propósito fundamental, y lo dije en un momento previo, fortalecer el diálogo académico y esa colaboración interinstitucional que tanto estamos haciendo entre todos los editores y sobre todo de estas revistas científicas y de la comunidad investigadora. Se aspira a que este espacio contribuya significativamente a la promoción, sobre todo de la visibilidad, el alcance y el impacto de las publicaciones científicas que se desarrollan en el seno de nuestra universidad. Agradecemos profundamente su presencia en esta jornada. Mi nombre es Francisca Fumero. Estoy aquí como anfitrión y también apoyarlos en algún momento si necesitan presentar, en el caso de nuestros tres ponentes principales del día de hoy, que yo los voy a nombrar a continuación, y que ellos también representan esa parte invaluable para el intercambio de experiencia, la reflexión y la construcción colectiva de los saberes. De acuerdo a la programación que se tiene pautada para hoy, 30 de octubre de 2025, los ponentes darán en el siguiente orden. Comenzaremos con el editor de la revista Dialógica, revista multidisciplinaria del Instituto Pedagógico de Maracay, Jerickson Suárez. Luego, con la revista Huellas Rurales, a cargo del profesor Douglas Durán, de nuestro querido instituto hermano, yo le digo el Pedagógico de Rullo. Y por último, con broche, digamos, de oro, va a cerrar nuestra querida Yaritza Cova, quien es la coordinadora nacional de promoción e investigación y que está bajo su tutela la revista Investigación y Posgrado. Bueno, vamos a comenzar y invito en este caso al profesor Jerickson Suárez a presentar sus diapositivas. Repito, si desean que los apoyo, de mil amores, estamos acá para apoyarlo. ¿Puede usted, por favor, profesor Jerickson Suárez, utilizar Muchas la gracias. plataforma? Muchas gracias, doctora Francisca. Voy a compartir yo la ventana entonces directamente. Perfecto. Muy bien, puedes hacerlo. ¿Lo ven? Doctora Francisca, a mí sí me colabora con la presentación. Con mucho gusto. ¿Sí se ve la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, saludos fraternos y cordiales desde el hermano Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay. Es un placer poder formar parte de este encuentro virtual de editores de revistas de la UPEL. Y en esta oportunidad, pues, para conversar sobre una de las revistas insignes de nuestro pedagógico de Maracay, que es Dialógica. Inicialmente, pues, unas coordenadas de acceso a la revista. Esta portada es la portada de nuestros últimos números del año 2025. Tienen un código QR que, si lo escanean, pueden dirigirse directamente a nuestra página web. La revista es presidida por la doctora Francisca Fumero, subdirectora de investigación y de posgrado de la UPEL Maracay, y quien funge como funciones de dirección y editor, quien les habla, el profesor Jerickson Suárez Puz, coordinador de promoción y difusión también de la UPEL Maracay. También tienen el correo electrónico y el sitio web del repositorio de revistas que tiene la universidad, donde está todas las revistas que componen, creo que son 18 aproximadamente, o 20 más o menos, que compone el acervo de revistas y de publicaciones periódicas que tenemos dentro de la UPEL.
La línea editorial y la estructura, un poco, la estructura es una estructura bastante simple, bastante sencilla, pero está compuesta por un equipo de trabajo comprometido con mantener el legado de la revista Dialógica desde sus orígenes en el 2004, de los cuales vamos a hablar más adelante. La estructura, primero, bueno, hay una presidencia, la presidencia siempre la ostenta la subdirección, quien esté en el cargo de subdirector o subdirectora de investigación y de posgrado, quien a su vez designa un director y editor. En este caso, pues tengo el honroso compromiso y labor de dirigir la revista, y a su vez 3 unidades o 3 grupos totalmente sustanciales que son los que le dan vida a la revista, que es el consejo editorial, el equipo de árbitros, de correctores de estilo, de traductores y todo el equipo técnico y de apoyo administrativo, que sin ellos definitivamente pues sería imposible lograr hoy en día lo que hemos logrado con la revista. Dialógica es una revista arbitrada, indexada y de acceso abierto, por lo tanto, utilizamos para garantizar calidad de lo que publicamos la evaluación por pares. Estamos en varias bases de datos, en varios índices. Esto, por supuesto, es lo que hace que una revista tenga cada vez mayor impacto y mayor visibilidad dentro de la comunidad de investigadores. Somos de acceso abierto, lo que significa que pueden ingresar inmediatamente a la plataforma, por ejemplo, a través de los enlaces o el código QR que les di, y van a poder tener acceso libre a cada una de las publicaciones, a cada uno de nuestros números y a todos los artículos sin ningún tipo de restricción. Los pueden ver, los pueden descargar sin ningún tipo de limitación. El enfoque de Dialógica es una revista multidisciplinaria, por lo tanto, aceptamos propuestas o manuscritos de cualquier área de conocimiento. Sin embargo, tenemos una orientación quizás un poco natural hacia el campo de la educación, la pedagogía, las ciencias sociales y humanas, pues producto de que formamos parte de una universidad formadora de maestros, formadora de pedagogos, y por lo tanto gran parte de las publicaciones están orientadas hacia este campo. Sin embargo, hemos recibido manuscritos y hemos publicado artículos en otras áreas de conocimiento, en salud, en derecho, en ingeniería, algunas de ellas con algún enfoque relacionado con la educación, pero no ha sido el grueso de nuestro corpus publicado, porque la mayoría, pues, insisto, están orientadas hacia el campo de la educación. ¿A qué instancia está escrita la revista? Bueno, les voy a hacer un breve repaso histórico de la revista. La revista inicia en el 2004, en su primera etapa, pues como la gran mayoría de las revistas en esas décadas o por esos años, en formato impreso. El primer número se publicó en enero del 2004 exactamente, con un tiraje de 500 ejemplares que después fueron distribuidos, por supuesto, por medio de canje, con que era lo que se estilaba en ese momento, con otras universidades, centros de investigación, instituciones científicas dentro del país y posteriormente también fuera de él. Las primeras 2 portadas que observan en la presentación son precisamente de esa época, de cuando trabajábamos con la edición impresa. Sin embargo, a partir del 2012, pues damos un gran salto, el salto a la era digital, y el formato cambia de papel a pantalla, porque pasamos a formato virtual. Fundamentalmente, pues hay 2 grandes razones. Una de ellas, los costos en los que se incurría para el tiraje de la revista. Al tener mayor relevancia, pues también necesitábamos mayor número de ejemplares, y esto, por supuesto, era un gasto cada vez más oneroso. Y también por el hecho de aprovechar, obviamente, las ventajas que tiene la virtualidad o la virtualización y la digitalización de los procesos editoriales, que hoy en día, por supuesto, nos benefician mucho. Las 4 portadas que ven al final de la lámina, pues son versiones del formato
digital que venimos manejando actualmente. La revista tiene una periodicidad semestral, publicamos 2 números al año. Los números en estos momentos están saliendo en enero, la de enero a junio, y en julio la que correspondió al periodo de julio a diciembre. Sin embargo, las propuestas de los artículos se reciben de forma continua, lo que intentamos hacer un poco con las convocatorias que se hace a través del sitio web de la revista, es que se apeguen, que los autores se apeguen un poco a estos tiempos para tratar de garantizar la publicación de su manuscrito en el menor tiempo posible. También tenemos desde hace unos cuantos años la publicación de ediciones especiales, generalmente son números temáticos derivados de la discusión en el seno del Consejo Editorial, o también a solicitud de algunos interesados en publicar sobre una temática específica. Les comentaba al inicio que nuestra revista era arbitrada, que era uno de los mecanismos para garantizar control de calidad, y nos movemos bajo el sistema de arbitraje doble ciego. Es decir, el autor no conoce a los árbitros tampoco conocen al autor, ni se conocen entre sí. ¿Qué tipos de artículos publicamos en la revista? Tenemos una amplia gama de artículos, por ejemplo, investigaciones culminadas o en proceso, derivadas de tesis doctorales, trabajos de grado o trabajos de ascenso, con la presentación, esto es importante, con la presentación de resultados parciales o preliminares. También tenemos reportes de investigaciones libres, informes de desarrollo tecnológico, ensayos, por supuesto, obedeciendo a unos estándares académicos y científicos muy rigurosos. También podemos publicar revisiones sistemáticas, bien sea de literatura especializada en un tema o campo disciplinar, o estados del arte de un área de estudio. También es válida la sistematización de experiencias en el ámbito educativo de la ciencia social, proyectos institucionales, modelos e innovaciones o propuestas educativas y reseñas de libros. Como comentaba al principio, una de las garantías de calidad que tienen las revistas científicas es pertenecer a importantes y reconocidas bases de datos, índices y plataformas o repositorios que le dan de alguna manera envergadura y que respaldan la calidad de la revista. En este caso, Dialógica se encuentra en un grupo de índices y de bases de datos internacionales, algunas de carácter latinoamericano como Dialnet o Latindex, otras internacionales de mayor impacto como Web of Science o Europub. También contamos con DOI, que es un elemento clave para las revistas científicas hoy en día, porque es lo que llaman identificador persistente, a través del cual se garantiza la accesibilidad a la fuente. En este caso, que nuestros artículos sean permanentemente accesibles en la web, independientemente de si hay problemas con la página, por ejemplo, donde se aloja la revista o el servidor. Entonces, tenemos, gracias a las diligencias de la sede rectoral, del vicerrectorado y la Coordinación Nacional de Promoción, pues disponemos del DOI. Actualmente nos encontramos trabajando para ingresar o para actualizarnos en algunos índices y nuevos índices y bases de datos. Pero bueno, esto es un trabajo bastante laborioso. Por supuesto, importantes normas de publicación. No me voy a extender mucho, voy a solamente mencionar algunos elementos claves, sobre todo para que los futuros autores o quienes aspiren a publicar en Dialógica estén claros en ciertos elementos que son fundamentales para nosotros, como lo son para la mayoría de las revistas científicas. Que los trabajos sean inéditos, es decir, que los trabajos no hayan sido publicados en otras revistas, que no se encuentren publicados en memorias, en libros o en obras colectivas. En el caso de la UPEL, que por ejemplo las tesis, los trabajos de grado y los trabajos de ascenso son publicados en repositorios, pues tenemos que garantizar que lo que se publique no sean extractos exactamente copiados y pegados
estos trabajos. Como les digo, bueno, el arbitraje se hace bajo la modalidad doble ciego. Nos apoyamos en nuestro manual UPEL para establecer las normas de forma que deben tener el manuscrito. Estamos tratando de apegarnos al formato en cuanto a la forma del manuscrito en los artículos científicos o derivados de investigaciones culminadas. Estamos tratando de apoyarnos en el formato IMRD, que es el de introducción, metodología o materiales y métodos, como lo llaman en otras instancias, resultados y discusión. Es decir, por supuesto, incluyendo resumen, incluyendo conclusiones, incluyendo referencias. También solicitamos algunos documentos específicos como reseña curricular, fotografía, el código ORCID, que también es clave hoy en día para la identidad del investigador, y por lo tanto esto se debe reflejar también en publicaciones de corte científico como son las revistas. Por supuesto, tenemos unas normas de forma. Los artículos tienen que ser enviados en Word, tienen que ser enviados en formatos editables en Word, con una estructura preliminar que se les manda en unas plantillas que están tanto en la página web o que también se les pueden mandar por correo electrónico cuando nos escriben solicitando información. También damos unas pautas con respecto a las características que debe tener el resumen. Solicitamos, si bien solicitamos a los autores que hagan una revisión de su manuscrito en función de antiplagio, y de hecho les recomendamos un par de sitios web a través de los cuales pueden hacer esta evaluación. Desde hace un par de años la UPEL cuenta con una licencia con el software de similitud semántica Turnitin, y por lo tanto no solamente instamos a los autores a que hagan un control de calidad en este sentido, sino que también nosotros somos garantes de este proceso utilizando la plataforma, el software de Turnitin para hacer también esta revisión. Algo en lo que hacemos muchísimo énfasis actualmente es en la calidad de las listas de referencias. ¿A qué me refiero con calidad de la lista de referencias? Que la mayoría de las referencias sean tomadas de otros repositorios, índices, bases de datos, plataformas indexadas, científicas y reconocidas. Que no haya un exceso de citas, por ejemplo, tomadas de sitios que de repente hoy en día no son los habituales para un trabajo científico de calidad. Que también que prevalezca el uso del DOI, del cual hablamos hace un momento, que prevalezca el uso del DOI por encima del uso de la dirección URL o la dirección electrónica para poder acceder al artículo, a los artículos mencionados en la referencia, y también que estos enlaces siempre estén activos y dirijan efectivamente a la fuente que se indique. Nos movemos también con el idioma inglés, en este caso para el resumen, para las palabras claves y para el título del artículo. En este punto de las palabras claves también les hacemos mucho énfasis a los autores, porque las palabras claves son las que van a permitir también que su artículo salga, emerja en los buscadores y bases de datos científicas, y por eso nosotros utilizamos el tesauro de UNESCO, que es un sitio web que generó la UNESCO, donde aparece una especie de gran listado ordenado alfabéticamente de palabras que ellos consideran se utilizan habitualmente dentro de la comunidad científica en distintas áreas del saber, y entonces con el uso de estas palabras intentamos, por ejemplo, normalizar o estandarizar las palabras claves que se utilizan en nuestros artículos, y con esto entonces garantizarles de alguna manera una mayor visibilidad en las búsquedas que hacen los investigadores. Evaluación, criterios de evaluación. Nosotros hacemos una evaluación preliminar, digo nosotros, todo el equipo técnico y el equipo del consejo editorial. Hacemos una primera revisión, y para garantizar la mayor objetividad posible en esta revisión nos apoyamos en una lista de verificación que de hecho se les envía por correo a los autores.
En realidad esta lista de verificación son las mismas normas que les presenté en un par de láminas anteriores, solamente que aquí nos tomamos la tarea de ir chequeando, de ir verificando con cuáles normas se cumple y con cuáles no. Y en función de eso, pues podemos entonces tomar la decisión de rechazar el artículo en esa revisión preliminar, bien sea porque no cumple con la mayoría de las normas establecidas, o también rechazarlo por el hecho de que no cumple con el estándar que tenemos establecido en la revista y que tenemos en común todas las revistas de la UPEL con respecto al porcentaje de similitud semántica que debe arrojar el informe del software Turnitin. Entonces, estos dos criterios son unos criterios que nos pueden servir de filtro para decidir si un artículo es rechazado o si pasa a la siguiente fase, que es la fase de evaluación por pares. En cualquiera de los dos casos se le notifica al autor, o bien sea que su artículo fue rechazado y se le envía, por ejemplo, esta lista de verificación con toda una serie de observaciones sobre los criterios que no cumplió, y si es por el uso del Turnitin, o perdón, por un exceso de similitud semántica que arroja un informe debidamente revisado y validado también por un equipo técnico, pues también se le indica y se le envía el reporte correspondiente. Es importante aclarar que en estos casos de este rechazo en este momento implica que ya la propuesta del manuscrito no puede ser enviado nuevamente con las correcciones porque no se le pidieron correcciones. Su artículo fue rechazado, puede hacer los ajustes y enviarlo a otra revista, pero ya por lo menos por política editorial que tenemos establecida, a Biológica no lo pueden mandar nuevamente. Si pasa a la evaluación por pares, pues también tenemos un par de instrumentos para evaluar artículos científicos o artículos tipo ensayo. Hacemos una revisión en cuanto a los componentes o la forma, cómo está armado, constituido el artículo y las cualidades, ¿no? La parte sustancial del manuscrito. Y por supuesto, un espacio donde los árbitros deben dejar plasmado si el artículo es publicable y bajo qué condiciones, si es publicable con modificaciones de forma, de fondo, de ambas, o si el artículo es no publicable, y por supuesto también tienen un espacio donde ellos deben argumentar debidamente, y eso se les indica mucho en el correo que se les envía, donde se les invita a ser árbitro, que deben argumentar también de forma clara y explícita el porqué de su decisión. También tenemos este formato que es para revisar trabajos más documentales tipo ensayo. También evaluamos la forma y el fondo, y también aparece el mismo cuadro donde se debe registrar la decisión. Este punto es importante, el proceso editorial y los tiempos aproximados de respuesta. Partimos con el envío por parte del autor, el cual instamos a que debe hacer una revisión de las normas, de las directrices, preparar el manuscrito en función de ellas y enviar la propuesta junto con la documentación que se le solicita. Una vez que recibimos la propuesta de artículo, así intentamos llamarlo durante esta fase, propuesta de artículo, el equipo editorial pues revisa, hace la revisión en función de la lista de verificación que les mencioné anteriormente, emitimos el reporte de Turnitin y la valoración del mismo, y en el caso en el que esto aplique, pues entonces se hace la designación o la asignación de los árbitros previa búsqueda de los árbitros que mejor tengan el perfil para poder revisar dicho manuscrito. Y se le notifica, se le da respuesta al autor. Esto pues dura aproximadamente 2 o 3 semanas, puede ser más, puede ser menos, depende del volumen de artículos que estemos manejando en ese momento. Después entonces viene una fase que sí es un poco más extensa, un promedio de 6 a 10 semanas de duración, que es el arbitraje doble ciego, donde los árbitros pues evalúan el manuscrito de forma anónima, como lo comenté anteriormente, y envían los baremos con las observaciones pertinentes y su veredicto. En el seno del Consejo Editorial, y por supuesto bajo mi tutela, pues se hace un reporte arbitral donde se le informa, es un documento, vamos a decir oficial, donde se le informa al autor que el artículo fue rechazado, en este caso por la evaluación por pares, y por supuesto se le indica las razones por las cuales fue rechazado, se le envía el baremo,
que nos remiten los árbitros. Y si es el caso de que fue aprobado, pero fue aprobado con sujeto a modificaciones, pues entonces le damos un tiempo, en este caso de 10 días aproximadamente, para que ellos devuelvan la versión corregida. Este periodo también puede extenderse, suele extenderse, porque muchas veces los autores nos solicitan más de los 10 días que les damos para hacer las correcciones. Y porque además, una vez que ellos hacen el envío de su versión corregida, esta versión corregida se contrasta con las observaciones que dieron los árbitros para ver si efectivamente se tomaron en consideración las observaciones y sugerencias que se les dieron. O si en aquellos casos en donde no se acataron estas sugerencias, el autor justificó plenamente el por qué no las acató. Y finalmente, entonces tenemos también un proceso ya de producción y publicación final. También es bastante extenso porque además involucra muchísimas etapas y subfases de cada etapa. Y además un equipo de trabajo también bien voluminoso. En este caso, pues estamos hablando de que una vez que se ha aceptado el artículo y se le envía al autor su carta de aceptación, entonces entra en una fase de revisión de correctores y estilos para la revisión ortotipográfica, gramatical, de las normas de cumplimiento, por ejemplo, de que se hagan los llamados de textos correspondientes a las gráficas, a las tablas. Nuevamente se verifica y se hace mucho énfasis en la revisión de la lista de referencias. Pasamos después entonces a la diagramación y a maquetado, es decir, a darle la forma, a ponerle el encabezado, los pies de página, porque unos criterios importantes en las revistas científicas es la uniformidad en la presentación de sus artículos. Después entonces venimos al montaje de la edición en la plataforma digital, que es el Open Journal en este caso, el Open Journal System. Esto es un trabajo muy meticuloso porque hay que cargar la información manualmente, después hacer artículo por artículo con esa carga, y después hacer la publicación definitiva y se le hace la notificación y difusión al autor con su carta de publicación, donde se le da el enlace o el DOI para que él pueda acceder a su artículo. Desafíos y retos que enfrentamos. De alguna forma los clasificamos en dos tipos. Retos y desafíos de tipo operativo y retos y desafíos de tipo académico. Dentro de los operativos tenemos el que transversalmente nos cubre, que es la falta de presupuesto y la limitación de financiamiento. Por supuesto, la falta de ingresos para sostener un proceso editorial tan riguroso como es el de una revista científica afecta, por supuesto, el trabajo. ¿Dónde podemos ver estas afectaciones? Bueno, un talento humano insuficiente y sobresaturado, sobrecargado de trabajo. También es importante atender la necesidad de profesionalización de la labor editorial, que muchas veces cuando asumimos estas responsabilidades, lo que aprendemos, lo aprendemos por ensayo y error, preguntándole al que ya tiene un poquito más de tiempo. Y es importante que se haga énfasis, se ponga un poco la mirada en ofrecer mejores o nuevos programas de formación para los procesos editoriales. Sé que el Vicerrectorado y la Coordinación de Promoción Nacional también ha hecho un trabajo arduo en prepararnos, por ejemplo, en el uso del software de Turnitin y en el uso de otras plataformas, pero sí es importante reconocer el trabajo editorial como un trabajo profesional. También nos encontramos a una situación desde el punto de vista ya de retos y desafíos académicos en la proliferación de las revistas depredadoras. Nos encontramos con autores que nos dicen, oye, pero es que se tardan mucho, nos preguntan que en cuánto tiempo publicamos, y cuando les damos más o menos los tiempos aproximados nos dicen, pero es que en otra revista me dijeron que me publiquen en un mes o en 2 meses, y entonces les decimos, sí, el problema es la integridad y la calidad de la revista, que son revistas depredadoras y que lamentablemente hay autores que prefieren irse por ellas porque lo que quieren es publicar. Entonces eso es un conflicto ético que se genera con nosotros. Y por supuesto la demora en los tiempos de respuesta que afecta la satisfacción de los autores. Sin embargo, intentamos constantemente enviarles correos informándoles un poco del estatus de su artículo
y en qué fase se encuentra. Otros desafíos, por supuesto, actualización tecnológica, acceso a nuevas plataformas o a licencias mucho más amplias para poder tener que parte del trabajo que hacemos se haga menos engorroso, evitar la endogamia académica, tratar de diversificar nuestro consejo editorial, fortalecer la red de colaboradores, específicamente, aunque nosotros ya, por supuesto, disponemos de una base de datos de árbitros en varias áreas de conocimiento, es importante hacer un trabajo de captación de nuevos candidatos a árbitros, incluso de un proceso de formación, de evaluación de artículos científicos, de preparar para que vean cómo se deben hacer los procesos de arbitraje. También es importante desde el reto o desde el desafío de la visión académica hablar sobre el asunto de que muchas veces nos llegan estudiantes de posgrado, porque son estudiantes de posgrado, o son profesionales que van a ascender y que necesitan el publicar como requisito y tienen la lamentable visión de que se publica es para cumplir con un requisito de egreso, para un baremo, para acumular un punto. Y tenemos que luchar contra eso, porque en realidad no se puede publicar bajo esa premisa, se tiene que publicar bajo la premisa de que si usted es un investigador Nobel en formación y por supuesto mucho más si es un investigador consolidado, usted debe publicar porque publicar es un deber y una necesidad de cualquier investigador. Entonces tenemos que luchar un poco contra esa mentalidad. También desde su aparición hace un par de años, no nos oponemos, por supuesto, a la incorporación de la inteligencia artificial, pero sí nos oponemos al uso no ético e irresponsable de la misma y también a malas prácticas que hemos observado en muchos manuscritos que nos envían donde se incurre en el plagio, se incurre en el autoplagio, bien sea por desconocimiento o con intención, pero se recurre mucho a eso, así como a un fenómeno de, por ejemplo, querer hacer cortes y pegas de su trabajo de investigación que ya presentaron y enviarlo así, simplemente cortando y pegando partes del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, y entonces creen que eso ya ahí tiene forma de artículo científico cuando no lo es. Para garantizar de alguna forma criterios de transparencia dentro de la revista, utilizamos una carta de interés y compromiso que deben firmar obligatoriamente cada uno de los autores que aparecen en el manuscrito, donde ellos sostienen que el artículo es inédito, que no hacen uso de la inteligencia artificial y que si lo hacen lo declaran. También verificamos el ORCID, muchas veces no solamente el ORCID, aunque es un requisito obligatorio, muchos lo que hacen es que crean el ORCID, pero no lo completan, no lo registran la información que debe registrar y somos muy exigentes en eso, porque de esta manera luchamos contra la proliferación o la aparición de los autores fantasmas. Entonces les exigimos que vacíen la mayor cantidad de información posible para que su artículo pueda ser publicado. Por supuesto, pues utilizamos el software de similitud semántica, la comprobación de la lista de referencia y les aclaramos también que los derechos de autor, y así lo reza nuestra página web, son del autor. Nosotros no heredamos los derechos de autor de sus artículos, ellos los mantienen. Bueno, ya para finalizar, los dejo con esta reflexión. Investigar es un viaje personal, pero su publicación es un regalo para la humanidad. Por eso cada hallazgo, cada dato y cada análisis que has plasmado en tu manuscrito es un hilo vital que enriquece el tapiz del conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para escuchar las preguntas y dudas del caso. Muchísimas gracias, mi querido profesor Jerison Suárez. Quiero hacer una breve reseña de la hoja académica del profesor Suárez, comenzando que él es profesor egresado en la especialidad de matemática del Instituto Pedagógico de Maracay, magíster en enseñanza de la matemática, especialista en educación superior, y es experto en educación virtual de FATLA, diplomado a distancia que también lo hizo con la UCLA. Actualmente es miembro de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia y, por supuesto, es el coordinador de promoción y difusión de UPE Maracay. Y aparte de eso, es coordinador del Centro de Investigaciones en Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías.
Bueno, se abre el ciclo de preguntas, no sin antes hacer reflexión también sobre lo que expuso el profesor Suárez, la importancia de las revistas que están tomando posesión a nivel internacional, tanto como nacional, pero lo más importante es también hacer esta parte de la visibilidad, lo importante que debe tenerse el DOI y bueno, cumplir con todas las características en el momento de la indexación que pueda tener cualquier revista en nuestro ámbito, digamos, desde la universidad. Y esas inflexiones que ciertamente ha comentado el profesor Suárez con respecto a los estudiantes de posgrado, yo creo que lo sufrimos todos los institutos cuando están estudiando a estas personas en el quinto nivel y ellos creen que esto es una cuestión de cortar y pegar y hacer, como se dice, parte de eso como un chiste, creyendo que no es importante la publicación y sí lo es porque es la visibilidad. Bueno, abrimos el ciclo de preguntas, de reflexiones a los participantes que están acá escuchando este ciclo de conferencia. Doy el derecho de palabra, como siempre uno lo solicita, levantando el emoticón de la manito para dar entonces la oportunidad de hablar, reflexionar sobre lo que estamos trabajando en estos instantes. Adelante. Bienvenidos sean todos los que están aquí presentes. ¿Hay alguien que desea dar alguna reflexión, alguna pregunta? Es la revista Dialógica, revista multidisciplinaria del Instituto Pedagógico de Maracay, quien tuvo a su bien nuestro director editor de la revista mencionada. Bueno, vayan escribiéndolas entonces si no quieren hablar. Ahí tienen el chat y pueden ustedes formular sus preguntas o sus reflexiones. Y con mucho gusto las leeré y con ello, bueno, a quien conozca, en este caso a nuestros conferencistas, tendrán a su bien hacer darles las respuestas correspondientes a sus inquietudes. Bueno, entonces vamos a darle el pase a nuestro querido doctor que está aquí presente y que con mucho gusto lo voy a ayudar a hacer la presentación de la revista Huellas. Es el doctor Douglas Alexandre Durán Mantilla. Él es profesor de educación rural, magíster en planificación, doctorado en educación y por supuesto está con el postdoctorado en política pública y educación. Y obviamente es el director de la revista. Se encuentra por ahí mi querido doctor Durán Mantilla, porque voy a ya comenzar. Muy Okay. muy buenas tardes, doctora Francisca Fumero. Muy buenas tardes, doctora Yarisa Cova. Felicitaciones al profesor Yeriso Suárez por su intervención y por el trabajo arduo que viene realizando. Buenas tardes para todos. Un placer estar en la tarde de hoy en este ciclo de conferencias. Soy el responsable de Huellas Rurales en este momento del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. La revista Huellas Rurales, ¿sí?, es una revista que parte del núcleo de investigación rural, cuya finalidad es informar sobre las temáticas relacionadas con el punto específico que es la educación, el desarrollo y la cultura rural, de manera que nos permita tener una visión, una comprensión más amplia de este entorno tan particular, tan específico, y que juegan muchísimos elementos allí. Esta revista es editada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente desde el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, que nos encontramos en Rubio, estado Táchira, Venezuela. Tiene su ISNN en línea, tiene un depósito legal y actualmente pues el correo de la revista es douglas.duran.instituto pedagógico rural Gervasio Rubio @upel.edu.be. La línea editorial de la revista
parte desde la temática educación, cultura y nueva ruralidad, donde dentro de esta temática se puede incluir temas como la inclusión social, el género, los derechos humanos, la movilidad, la dinámica, la parte transfronteriza, el desarrollo, la parte ambiental y rural, la parte de la didáctica, la innovación, la tecnología y los contextos rurales. Es decir, tiene una amplitud, tiene un abanico de diferentes temas que pudiesen insertarse indudablemente dentro de este contexto tan importante como es la ruralidad. A nivel de la revista, ella está adscrita, como lo dije anteriormente, al núcleo de investigación en educación rural. Es la unidad investigadora específica que edita la revista, en este caso el NIER, el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, que es la institución donde forma parte este núcleo, y como tal, la Universidad Pedagógica Experimental, en nuestro caso, adscrita al Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. En cuanto a la periodicidad de la revista, igual que la revista anterior, se publica 2 veces al año. Son 2 ediciones anuales, una por semestre, y el contenido se somete a un arbitraje doble ciego. Los tipos de revista que nosotros manejamos, los tipos de artículos que nosotros manejamos tienen que ver con artículos científicos, tienen que ver con ensayos, tienen que ver con revisiones críticas o estados del arte y tienen que ver con reseñas. Los artículos científicos son escritos inéditos que presentan resultados de investigaciones científicas centradas en el análisis de las problemáticas socioeconómicas, políticas, culturales y educativas de las sociedades rurales. Los artículos tipo ensayo, escritos breves, originales, inéditos, donde el autor presenta su interpretación personal sobre un tema específico relacionado con lo rural. Revisiones críticas o estados del arte, escritos que ofrecen una revisión profunda y actualizada con el enfoque crítico de las tendencias analíticas sobre las temáticas emergentes en el análisis de lo rural. Y reseñas son textos que describen y resumen el contenido y los puntos de vista de un libro, incluyendo la opinión del reseñista sobre la obra. Digamos que en líneas generales son actualmente los tipos de artículos que estamos manejando. Ahora, en cuanto a la indexación, es vital para la visibilidad y el impacto de la revista. Nosotros, en nuestro Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, y a través de la doctora Adriana Iguanzo, que forma parte del equipo de difusión y forma parte del equipo de la doctora Yarixa, se viene haciendo un trabajo arduo de actualización y de mejoramiento de algunos procesos administrativos y legales de la revista. De allí que Huellas Rurales forma parte de este proceso de actualización. Entonces, a corto plazo, lograr la inclusión en la base de datos y directorios que se reconozca la calidad editorial y el acceso abierto por el tipo de estudiantes doctorales, maestrantes y especialistas, pues que están realizando los artículos para su respectiva difusión. Lograr entrar en ese directorio de registros clave como LatinDesk, como el DOAC y como el REDIC, que nos permita tener esa visibilidad no solamente local, no solamente nacional, sino internacional.
En cuanto a las normas de publicación, las normas de publicación tienen que ver desde el primer elemento, la originalidad y la ética del que está escribiendo y de quien está presentando ese artículo. El estilo de referencia con el que se está manejando. Actualmente, las normas JAPA, en su última edición, tratando que esté allí bien referenciado. La extensión de los artículos va a depender del tipo de artículo que se esté presentando, entonces la proximidad de las palabras que tendrá, llámese si es un artículo científico, si es un ensayo, si es una revisión crítica o si es una reseña, cada una de ellas pues tendrá sus parámetros en cuanto a los niveles de palabras. Y el formato que actualmente pues se está manejando, la tipografía que se quiere, debe ser Times New Roman con un tamaño de 12 puntos, interlineado 1.5. A nivel de lo que es los criterios de evaluación, los baremos de la lista de cotejo y las escalas de estimación, los aspectos de esa evaluación son varios puntos. Manejamos el rigor metodológico y conceptual. Este criterio tiene un mayor peso. Se evalúa la solidez que tenga la parte metodológica empleada, la claridad de los argumentos que se han desarrollado y la validez de los datos y del análisis presentado. La originalidad y la novedad que se tiene, el atributo que pueda ofrecer, en este caso en materia de educación, desarrollo y cultura rural. Una pertinencia temática, el manuscrito debe mostrar esa alineación clara, explícita, con la línea editorial que es Huellas Rurales, enfocada en educación, en cultura y nueva ruralidad. La claridad del estilo de la redacción y las conclusiones e implicaciones que se tienen dentro del campo de lo que es la revista. Yo siento que todo este tipo de normativas, cada revista tiene su propia particularidad, pero la mayoría jugamos los mismos criterios, los mismos elementos, que en todas andamos buscando la calidad del producto y de lo que se quiere difundir. El tiempo de respuesta de los autores. Se acusa el recibido, o sea, se envía una confirmación de la recepción del manuscrito, el autor en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Luego hay una revisión preliminar. El editor de la revista realiza esa revisión inicial de pertinencia y cumplimiento de las normas en un máximo de 15 días. Luego entra en un proceso de arbitraje de pares en ese periodo más largo donde va a ser evaluado, donde va a ser revisado por pares ciegos, tendrá una duración entre 60 a 90 días. A veces puede variar, puede ser menos, eso depende del trabajo que se realiza con el equipo multidisciplinario, con el equipo del mismo núcleo y la rapidez que se pueda agilizar los procesos. La notificación de decisión, la decisión final, aceptación, rechazo o requerimiento de modificación mayores o menores. Por lo general, siempre hay un gran porcentaje de aceptación y un gran número de elementos como modificación o incorporación de fortalecimiento. Realmente nunca ha existido caso, o en este caso particular como editor, de rechazar un artículo. Simplemente lo que buscamos es la adecuación o el cumplimiento de los parámetros establecidos. ¿Qué desafíos y retos claves tiene Huellas Rurales? Huellas Rurales, y tengo esa responsabilidad enorme y quiero agradecer públicamente el trabajo que viene realizando la doctora Yarisa con todo su equipo y en este caso con la doctora Adriana Iguanzo, que es fortalecer las revistas de nuestra universidad.
Entonces, entre esos desafíos y retos es la visibilidad y el reconocimiento internacional. Esa necesidad de trascender de lo local, de lo nacional, a un elemento internacional. Y bueno, ya conocemos todo lo que implica esa visibilidad y ese reconocimiento, ¿sí? Que nos permite una indexación estratégica, una medición de impacto y una digitalización que nos va a permitir pues superar el desafío de la adaptación tecnológica mediante la migración a un sistema de gestión editorial en línea. El otro elemento, desafíos o retos que presenta Huellas Rurales es el rigor, la calidad y la actualización permanente. Es necesario actualizar los criterios, es necesario revisar los parámetros, es necesario chequear las nuevas normativas a nivel internacional y entre eso la necesidad de una excelencia en el arbitraje. Fortalecer ese proceso de revisión por pares de doble ciego, reduciendo el tiempo de respuesta a los autores a un máximo de 90 días. Cero malas prácticas, combatir la detención del plagio, las malas prácticas mediante la adquisición e implementación inmediata. Actualmente estamos bajo el programa El Turnitin, donde a nuestros participantes exigimos pues que de una u otra manera su producción esté por debajo del 15%, de manera que se pueda resaltar la originalidad y la poca o limitada actitud de similitud semántica que pueda darse. Otro elemento tiene que ver con la sostenibilidad y la ética y la legalidad que debe tener nuestra revista. La consolidación legal, ese depósito legal, todos los elementos que encierra los procesos de publicación y de actualización para mantenernos permanentemente presentes. Bueno, finalmente quiero terminar diciendo que la revista Huellas Rurales es un faro de conocimiento que ilumina la complejidad y la riqueza del entorno rural. Cada artículo publicado no es solo una contribución académica, sino una semilla para la transformación social y educativa. Sigamos cultivando el rigor, la ética, la visibilidad para que estas huellas de saber sigan marcando un camino de progreso para nuestra comunidad. Muchas gracias. Excelente exposición. Muy bien, doctor Douglas Durán. Nos ha dado también una buena lección, sobre todo ese pensamiento final que deja usted allí. Dejar huellas, que eso es lo más importante, sobre todo cuando se tiene pasión por lo que se hace. Bueno, les invito para no dejar todavía las intervenciones que ustedes puedan realizar, escriban en el chat, levanten sus manos cuando ustedes puedan. Aquí estamos simplemente para escucharnos y intercambiar. Huellas, como todas las revistas que tenemos nosotros en UP, es una de las que también necesitan tener presencialidad y lo tiene a nivel de la ruralidad, que es lo más importante. Nuestro querido Instituto Pedagógico Gervasio Rubio, quien con todos los otros institutos trabajamos de manera mancomunada. Felicitaciones, doctor Durán. Bueno, le doy el pase a nuestra querida y respetada doctora Yarisa Cova Jaimes. Ella, por supuesto, tiene también su trayectoria académica, es profesora de lengua española, magíster en lingüística, es mi par académico, por algo nos entendemos, doctora en pedagogía del discurso. Y por supuesto es personal académico del Instituto Pedagógico de Miranda y árbitro de revistas científicas tanto nacionales como internacionales. Y por supuesto está a la cabeza de nuestro instituto, en este caso, hablando del UPEL, por ser la Coordinadora Nacional de Promoción y Difusión. Mi respetada doctora Yarisa Cova,
Tiene usted la palabra y puede comenzar. Gracias, mi estimada doctora Francisca Fumero, subdirectora de investigación y posgrado. Me honra mucho que haya aceptado acompañarnos hoy en el sexto y último grupo de editores de las revistas científicas arbitradas e indexadas de la UPEL. En verdad que me siento muy complacida, contenta y emocionada porque finalmente, así como en un momento lo comentaste, se hizo un sueño, se hizo realidad el sueño de que todas nuestras revistas pudieran compartir su experiencia, su trayectoria y todo lo que han aportado a nuestra querida universidad. Entonces, hoy en este momento, estoy actuando como la editora de una de nuestras revistas, que este año está cumpliendo 40 años de publicación ininterrumpida, a pesar de todos aquellos contratiempos, todos aquellos inconvenientes por los cuales han pasado cada una de nuestras 18 revistas presentadas en este encuentro Convergiendo Saberes, un espacio para los editores de nuestras revistas científicas. Entonces, la revista Investigación y Posgrado está cumpliendo 40 años y aquí observamos las distintas portadas que ella ha tenido durante esos 40 años de trayectoria y como en esta última portada, donde vemos un diseño muy diferente a los demás, un diseño innovador, creativo, se plasman las fotografías de quienes han sido los editores o los primeros editores de nuestra revista Investigación y Posgrado. Allí vemos al profesor Gabriel Zambrano Chaparro, quien fue también vicerrector de investigación y posgrado, al doctor Armando Morles, a la doctora Luisa Rodríguez y la doctora Sonia Bustamante. Entonces, en este momento soy la editora de esta revista de importancia para la universidad, en vista de que mi cargo como coordinadora nacional de promoción y difusión de la investigación se me asigna la edición de esta revista, de la cual ya llevo 9 años, sí, un poco más de 9 años como editora, donde he aprendido, donde se han superado muchas dificultades y bueno, aquí seguimos trabajando. Allí también les comparto el correo de la revista, en donde me apoya muchísimo la profesora Ivette, quien es la que está a la par conmigo y también con Jefferson Martínez para la edición de la revista Investigación y Posgrado. Y también allí tenemos el sitio web o la página web específica de la revista Investigación y Posgrado. La revista Investigación y Posgrado depende, o mejor dicho, es el órgano de divulgación del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, del cual en este momento la doctora Moraima Esteves es nuestra vicerrectora, lo cual hace que ella sea la presidenta del consejo editorial de la revista Investigación y Posgrado, es decir, la máxima autoridad como de las funciones que debe cumplir el comité editorial de la revista Investigación y Posgrado. En cuanto a la historia de la revista, como les señalé, está cumpliendo este año 40 años. Ella inició en el año de 1985 en esa dirección electrónica que está justo en el sitio web o página web de la revista. Hay una breve reseña donde se dice cuándo comenzó, todos los procesos que ella ha pasado o ha cumplido durante esta trayectoria de 40 años, que se dice fácil, pero implica muchas historias, muchos encuentros que son los que han permitido que cada día ella salga fortalecida y cada día sea mejor. La línea editorial de la revista Investigación y Posgrado, ella está enfocada exclusivamente en investigaciones
que apunten al ámbito educativo, indistintamente del área del conocimiento o disciplina del saber. Aquí podemos encontrar artículos de formación del profesorado, de prácticas docentes, de educación intercultural, de desarrollo profesional del docente, de recursos y medios didácticos, de innovaciones en la formación docente, teorías sobre la didáctica, es decir, toda aquella temática que impacte al ámbito educativo es bienvenida para ser publicada en la revista Investigación y Posgrado, como de hecho lo hace la mayoría de nuestras revistas científicas arbitradas e indexadas. ¿Cuál es la periodicidad en estos momentos de la revista Investigación y Posgrado? En sus inicios, la revista Investigación y Posgrado tenía 3 números al año. Luego pasó a solo 2 números al año, semestral. Nuevamente retomó los 3 números al año hasta que en el año 2023 dejó de publicar 2 números al año y hoy en día la revista Investigación y Posgrado es una revista de publicación continua. Sin embargo, ella se agrupa en 2 números para efectos de ese proceso de citación que siempre que se hace cuando se toma algún artículo publicado en nuestra revista. Entonces, eso implica que el primer número del volumen 40 de este año se realizó, se publicó en el mes de abril y el segundo número de este año en el mes de octubre, y todavía seguimos publicando artículos por el tema de que es publicación continua. Y adicionalmente, también en este momento tenemos un número especial que está dedicado a todos los egresados de un postdoctorado que hubo sobre educación. Entonces, en este momento tenemos de manera simultánea 2 números de la revista Investigación y Posgrado. El número regular del mes de octubre y el número especial producto de ese postdoctorado. ¿Cuáles son los tipos de artículos que publica Investigación y Posgrado? El gran número o los tipos de artículos es muy similar al tipo de artículos que publica el resto de nuestras revistas. Sin embargo, se suman otras que no son tan frecuentes, pero bien son aceptados. Tenemos artículos productos de investigaciones culminadas. Ahí estarían los informes de investigación, por ejemplo, o también pudiera ser un ensayo científico, una revisión documental narrativa, informes de desarrollo tecnológico, propuestas de modelos de innovaciones educativas, los productos de los trabajos de ascenso, de los trabajos de grado, de las tesis doctorales, de proyectos institucionales, de los cuales se pueden derivar distintos tipos de artículos. Entonces, lo importante es que sean producto de investigaciones mayores y, por supuesto, enfocadas en el ámbito educativo, tal como lo dije hace un momento. ¿Qué es lo que hace que una revista científica, sea investigación y posgrado, o cualquiera de las otras 17 revistas arbitradas e indexadas de la UPEL? Las bases de datos, los directorios, los catálogos, los repositorios, las bibliotecas electrónicas que evalúen la revista y que aprueben su incorporación. Eso es lo que hace que la revista tenga un alcance internacional, regional, iberoamericano, mundial, y de allí el cumplir con ese proceso tan riguroso, como lo explicó al inicio muy bien el profesor Jerickson Suárez, con respecto a ese proceso de publicación desde que ingresa el artículo al correo y lo recibe el editor de la revista hasta que ese artículo resulta publicado. Entonces, las bases de datos, las indexaciones,
son las que le dan el alcance a esa investigación. Es lo que hace que la publicación de alguien pueda ser vista por una persona que esté en Chile, que esté en España, que esté en cualquier parte o región del mundo. Entonces, la revista Investigación y Posgrado tiene un espacio específico en su página web, esa es la dirección electrónica, donde describimos la cantidad de indexaciones que en este momento ella tiene. Ahí observamos algunas de ellas, en donde las más importantes son, por ejemplo, Cielo, Latindex, Dialnet, una biblioteca electrónica muy reconocida en el ámbito latinoamericano y con la que recientemente la universidad firmó un acuerdo de cooperación, y eso va a garantizar que las demás revistas de la UPEL que no estén en Dialnet sean incorporadas, así como también todas las tesis doctorales, todas, así como libros y publicaciones de importancia para la universidad. En cuanto a las normas de publicación, realmente hay mucha similitud con respecto no solo a las que presentó tanto Jerickson como Douglas, sino a las que han presentado cada uno de los editores de los encuentros pasados. Sin embargo, seleccioné unas que me parecieron convenientes recordar y resaltar. De igual manera, hay una página específica en donde usted, al ingresar a la página web o al sitio web de la revista, en el menú superior indica normas de publicación. Usted ingresa inmediatamente, allá aparecen todas bien detalladitas, muy bien especificadas. Entonces, por ejemplo, una norma que, si mal no recuerdo, muchas de nuestras revistas también la comparten, es que el comité editorial se reserva el derecho de solicitar a los investigadores, cuando el artículo haya sido aprobado, que éste debe hacer los ajustes, los cambios recomendados por los árbitros. Y el hecho de tener una carta de aceptación no exime a ese autor o a esos autores para hacer algún cambio que resulte a última hora, porque eso garantiza que, eso permite que se garantice la calidad de toda publicación que vaya a ser visible a través de toda esa cantidad de indexaciones. Otro punto importante, que no recuerdo si otro de los editores lo señaló, es con respecto al envío simultáneo de un mismo artículo a varias revistas. Eso, desde el punto de vista de los principios éticos del investigador, no es aceptado. Si usted quiere publicar su artículo, tiene que decidir cuál es la primera opción entre todas las revistas que usted tiene vista. Si luego de pasar el proceso de arbitraje usted no logra publicar su artículo en esa revista, es cuando lo puede enviar a otra. Pero no envíe simultáneamente un mismo artículo a varias revistas, porque ahí está perdiendo el tema de la originalidad, que es valiosísimo, es obligatorio y es necesario para las publicaciones en las revistas científicas. Otro de los puntos también clave es con respecto al plagio. Afortunadamente, en este momento, la universidad tiene acceso a la licencia de Turnitin, una licencia que es clave para el campo de las publicaciones científicas, porque todo artículo que llegue a cualquiera de nuestras 18 revistas, lo primero que hace el comité editorial es pasar el artículo por Turnitin. Y si éste excede el porcentaje de similitud y otros elementos claves para identificar si lo que ahí está es o no considerado como plagio, se le devuelve al autor y el autor queda vetado por lo menos por 2 años. Entonces hay que ser bien cuidadoso cuando usted decida enviar su publicación
alguna de nuestras 18 revistas, porque todas van a pasar por Turnitin. Otro elemento importante y necesario y que también comparten otras revistas es el tema de la escritura en español. Bien sabemos que todas nuestras revistas o el idioma oficial del país es español y nosotros nos regimos por todas las pautas, las normativas del español, y una de ellas tiene que ver con los aspectos de ortografía. Y allí tenemos a la máxima autoridad, la cual en el año 2010 presentó los ajustes más recientes. Hasta este momento no se ha publicado nada distinto, entonces hay que cumplir con esas pautas y la revista Investigación y Posgrado así las aplica. ¿Y por qué hago mucho énfasis en cuanto a esto? Porque hoy en día hay un uso indiscriminado de mayúsculas que no es correcto. Entonces hay que chequear, hay que revisar como escritor, como aquella persona que tiene ese compromiso, usted también como usuario del español, tanto de manera oral como escrita, usted tiene que verificar para chequear si usted está haciendo el uso que corresponde. Entonces, para nosotros, el portal de la Real Academia Española es clave en cuanto al uso de la lengua escrita. Otro de los elementos de las normas que me pareció interesante compartir, aun cuando aquí no están todos, como ya lo dije, ahí está la dirección electrónica donde pueden ingresar y revisar el resto, es el tema del arbitraje. Todas nuestras revistas utilizan el sistema doble ciego o doble anónimo. Es decir, que usted no sabe quién va a evaluar su artículo y quien evalúa su artículo no sabe que es de usted. Y eso, ¿cómo también se garantiza? Con la siguiente norma que está al final. Si usted por algún motivo va a citar algún material que esté relacionado con ese tema y usted ha publicado al respecto, se recomienda no incluirlo en ese momento y hacerlo luego de que se tome la decisión de que su artículo fue considerado para publicación, porque eso permite que el árbitro no tenga como sospecha, este artículo como que es de María Pérez, porque ella aquí se está autocitando mucho. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Aquí también les comparto la estructura que asume uno de los tipos de artículos que toda revista científica acepta, que es el artículo denominado por algunos autores artículo original, por otros informes de investigación, por otro informe de investigación, un reporte de investigación. Entonces, ese artículo para nosotros tiene una estructura bien particular. ¿Por qué? Porque incluimos una sección que es distinta a la del resto de las otras revistas. Y por eso es importante que si usted lee las normas, porque hay que leerlas, y ese es el gran problema, que tienen muchos autores que por no leer las normas le rechazan el artículo. Entonces eso hay que considerarlo y eso todo autor por lo primero que debe partir, si decide o si selecciona tal revista, usted lo primero que tiene que hacer es hacer una lista de verificación, de hecho como ellas lo incluyen en su sitio web, con las normas, y va verificando, va chequeando si efectivamente todo lo que allí se indica, usted lo está aplicando en ese escrito, en ese producto científico. Entonces aquí tenemos la estructura que asume el artículo tipo informe de investigación en la revista Investigación y Posgrado, donde se darán cuenta que hay una sección que está entre las conclusiones y referencias denominada implicaciones pedagógicas. Esa es una sección nueva y si usted asume este tipo de artículos, esa sección la tiene que incluir, pero solo para este tipo de artículos. Si es una revisión documental
o si es un ensayo científico, ese tipo de artículos no lleva esa sección. ¿Ok? Ahora bien, esos eran los 6 puntos que consideré pertinente compartir con respecto a las normas de publicación de investigación y posgrado. Y como les dije desde que comencé a señalarlas, que en el portal o en la página web de la revista está el enlace que los lleva inmediatamente a verificar dichas normas. Ahora bien, en cuanto a los criterios de evaluación que están considerados en una escala de estimación que utiliza la revista y que le anexa al árbitro conjuntamente con el trabajo o el artículo que se le asignó, y ese árbitro va a evaluar ese artículo a partir de ese instrumento de evaluación tipo escala de estimación. ¿Y qué es lo que allí se considera fundamentalmente? Estos 6 criterios. El primero, originalidad. El segundo, pertinencia social, porque impacta en lo educativo. El tercero, de actualidad en cuanto al enfoque que se está asumiendo, en cuanto a que busca resolver o presentar problemas de una situación que hoy en día es común y que todavía tiene mucho que aportarse. Y de allí nos vamos a los aportes, a esos aportes que son factibles, que van a permitir que esa situación pueda ser diferente, distinta. Por supuesto, la rigurosidad científica, indistintamente el tipo de artículo que se asuma, y el cumplimiento con las normas editoriales establecidas, que eso lo determina es el comité editorial, no el árbitro. Porque como les dije hace un momento, ¿quién es el primero que evalúa el artículo cuando es enviado a una revista? ¿El editor o el comité editorial? Y ellos que evalúan fundamentalmente que el artículo cumpla con todas las normas de la revista. Y si ellos evidencian que no es así, ellos perfectamente están en la potestad de rechazar el artículo. Entonces allí el autor perdió tiempo. Entonces, ¿cómo usted no pierde tiempo? Si usted asume todas las normas al momento de decidir, esa es la revista en la que yo quiero publicar. Y nos llega cada cantidad de artículos que cuando revisamos así rápidamente nos damos cuenta no cumple con las normas, no tiene esto, no tiene aquello. ¿Y qué hacemos? Tenemos que devolver el artículo. Y dependiendo del tipo de falla, ese artículo ya no puede volver o puede volver, pero con los ajustes que les indiquemos. Ahora, un punto que resulta un tanto controversial, y es el tiempo de respuesta a los autores. Es bien sabido, ¿no? Y todos sabemos que en el proceso de publicación de un artículo científico hay 3 autores clave. Si alguno de ellos falla, el proceso de publicación científica no se lleva a cabo. Esos autores conforman una tríada, un triángulo. Está en la punta el autor, en el otro extremo el editor y al ladito el árbitro. Puede haber autor, artículo, pero si no hay editor y hay árbitro, el artículo no se publica. Puede haber autor y puede haber árbitro, pero si no hay editor, el artículo no se publica. O puede haber autor y editor, pero si no hay árbitro, el artículo no se publica. Entonces, esa es una relación de apoyo que es interdependiente, y a veces si alguno de ellos falla, eso impacta en estos tiempos de publicación. En estos últimos tiempos, ¿qué ha ocurrido? Y que no solo le sucede a la revista Investigación y Posgrado, sino a todas nuestras revistas y a revistas de otras partes, a revistas que tienen un impacto y que a veces publican después de 2 años, es el tema del arbitraje. Un tema que es válido que muchos asuman esa posición. ¿Por qué?
porque ellos exigen una remuneración, una especie de reconocimiento, y todos estamos al tanto de que así debería ser. Pero lamentablemente muchas de las revistas científicas no tienen ningún tipo hoy en día de apoyo económico, y muchas veces quienes las apoyan son las instituciones, que son instituciones públicas, y muchas veces estas avanzan gracias a ¿qué? A ese trabajo arduo, responsable y ético del editor y de ese grupo pequeño del comité editorial, y a veces de solo una persona que es el editor. Entonces el tema del arbitraje es un tema que hoy en día es un problema para todos. ¿Por qué? Porque generalmente el artículo se envía a 3 árbitros. ¿Por qué a 3? Porque puede ser que 2 digan que sí es aceptado, pero tiene que hacer estos cambios y este. Perfecto, si eso sucede, se le envía al autor. Pero ¿qué pasa si uno dice que no es publicable, pero el otro dice que sí? Se necesita de un tercer árbitro. Entonces, muchas veces los árbitros no responden, o responde uno solo, y uno está siempre en la casa y en la búsqueda de un segundo árbitro para poder cumplir con eso que está esperando el autor del artículo. Entonces, ¿qué hago yo no solo como editora, sino como autora? Cada vez que a mí me envían un artículo para ser árbitro, así yo tenga mucho trabajo, yo asumo ese compromiso y saco el tiempo donde no lo tenga. ¿Por qué? Porque yo pienso, y cuando a mí me toque ser autor, yo espero que esos árbitros también hagan lo que estoy haciendo yo. Entonces aquí es una cuestión de apoyo, de colaboración, y bueno, y estamos en ese proceso. Entonces lo ideal de la respuesta sería entre 3 a 6 meses, pero a veces el tiempo se alarga por esta situación que hoy en día afecta no solo a nuestras revistas, sino a muchas revistas del mundo. Sin embargo, estamos siempre empeñados y buscando distintas vías para tratar de que esos tiempos se acorten y no sean mayores a 3 meses, 3 meses y medio, y muchas veces también depende de la temática, porque si es una temática compleja donde no se encuentran suficientes árbitros, eso también incide en que el tiempo pudiera ser un poco más largo. Ahora bien, todo esto ¿a qué nos lleva? A unos grandes desafíos. Unos grandes desafíos en los que coincidimos la mayoría o todas las 18 revistas arbitradas e indexadas de la OPEP. La visibilidad y acceso, que es lo que todas buscamos y lo que cada una de nosotras hemos ido alcanzando, y que hoy en día se va a ampliar por ese convenio que se firmó con Dialnet, y que no solo va a impactar en los artículos de nuestras revistas, sino también en las tesis doctorales, en los libros y cualquier otro documento de interés para la universidad. Entonces, ahorita estamos en eso, ahorita estamos buscando otros espacios para que así nuestros artículos, esas publicaciones que ustedes envían a cualquiera de nuestras 18 revistas, puedan ser visibles y de acceso gratuito, porque todas nuestras 18 revistas arbitradas e indexadas son de acceso abierto. Es decir, son revistas tipo diamante, porque no hay que pagar por publicar, y ha sido la institución, la universidad, con el apoyo de su equipo de editores, los que hemos logrado que hasta el momento así se mantenga. Y eso es lo que queremos, lo que deseamos y lo que esperamos. Otro de los desafíos tiene que ver con la calidad y rigor editorial. Entonces aquí está el proceso de revisión por pares, que como ya saben, todas nuestras revistas tienen la revisión por pares académico, que es doble ciego, que es anónima. El tema de Turnitin, que nos permite y nos facilita la detección de similitud, y si al momento de recibir el artículo eso existe, le informamos al autor y el autor queda vetado por cierto tiempo,
En una revista son 2 años, en otras revistas es 1 año, pero hay que empezar así para que todos hagamos las cosas como deben ser. Entonces estamos también en ese proceso de formación de editores, de revisores, y el hecho de hacer esta actividad con la cual me siento muy, muy complacida, hoy nuestro día de cierre, también es una forma de darle visibilidad y acceso a nuestra revista, darle una respuesta a ese desafío de calidad y rigor editorial. Luego viene el tema de la sostenibilidad y financiamiento. Entonces, hasta este momento, las revistas tienen una dependencia institucional. Entonces, estamos trabajando en que no sea siempre así, porque hay distintas vías y eso es lo que nos queda pendiente a todos los 18 editores, luego de finalizado esta actividad de Convergiendo Saberes, este encuentro con nuestros 18 editores. Lo que corresponde a adaptación tecnológica y digitalización, bueno, estamos todas las revistas asumiendo ese compromiso. Tenemos el portal de las revistas que se maneja bajo el sistema Open Journal System, que es un sistema gratuito que utiliza la gran mayoría de revistas científicas, y él se ha ido actualizando porque siempre hay distintas versiones y es lo que permite también cumplir con ese criterio de acceso libre, abierto, y la creación de redes sociales también que faciliten la promoción, la divulgación de las revistas que tenemos, de los números que hemos publicado, de los artículos que aparecen en esos números. Entonces, todo eso tiene que ver con esos desafíos de tecnología y digitalización. Luego viene la ética en la publicación, entonces, de la cual también habló hace un momento Jerickson. Entonces aquí está el tema de el Turnitin, el antiplagio, la transparencia al momento de hacer la publicación, que todos los artículos cumplan y pasen por todo el proceso, lo cual es necesario con esas normas buenas normas de publicación, y por supuesto el reconocimiento de impacto, que en la medida en la que nuestras revistas cumplan, alcancen estos desafíos, ya eso le da un prestigio no solo a la revista, sino también a la universidad. Y es en eso en lo que estamos trabajando y es ese nuestro principal reto para el próximo año 2026, que ya dentro de poco lo tenemos por aquí cerquita. Y antes de cerrar, aquí les comparto el portal web donde están alojadas nuestras 18 revistas arbitradas e indexadas de la UPEL. Entonces usted ingresa a este portal y allí puede observar cada una de las revistas que fueron presentadas en este encuentro de editores que finaliza hoy, 30 de octubre del año 2025. Entonces la invitación es a ingresar a nuestro portal, a revisar con detalle cada una de nuestras revistas para que se den cuenta todos esos aportes que nosotros damos a través de nuestras publicaciones, y eso es lo que nos da visibilidad y eso es lo que nos da reconocimiento como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, conocida como la Universidad de los Maestros. Y como mensaje de cierre, aun cuando otro de los editores, si mal no recuerdo, lo utilizó, yo lo utilizo también primero porque soy profesora de lengua española. Porque tengo que ver con escritura, tengo que ver con lectura. Y además porque la escritura es una habilidad, es una destreza, es una competencia. Y la mejor forma de aprender esa competencia es escribiendo. Así como cada uno de ustedes aprendió a hablar hablando, y cada uno de ustedes aprendió a escuchar escuchando, la única forma como usted puede aprender a escribir
es escribiendo, tal como lo dijo en un momento Simone de Beauvoir, quien fue filósofa, escritora y feminista francesa. Escribir es un oficio que se aprende escribiendo. No hay otra manera de hacerlo. Y ya con esto finalizo con la presentación y vamos entonces al espacio de preguntas y respuestas. Excelente, doctora Yaritza Cova, exposición extraordinaria. Por aquí están escribiendo en el chat. Voy a empezar a leerlo. No hay mucho, pero espero que la mayoría escriba sus reflexiones, sus preguntas, sus observaciones, que aquí están los autores de este maravilloso ciclo que cierra en el día de hoy. Comienzo por Mario David Velázquez. Da las buenas tardes, muy interesante, importante las presentaciones hasta ahora. Da las gracias. Gracias, Mario, por tu forma también de dar las felicitaciones a quienes están acá. Excelente, doctora Yaritza, muy bien todo lo que ha representado. Obvio, es Jefferson, que siempre va a estar a tu lado en la revista. Y bueno, por acá tengo a Janet Trejo Ruales y hace una pequeña, digamos, disertación, porque ha escrito cosas muy buenas. Me gustaría plantear una inquietud relacionada con la optimización del tiempo en el proceso de revisión de artículos científicos. En muchos casos, las revistas pueden tardar alrededor de 3 meses o más en emitir una respuesta sobre la aceptación o rechazo de un manuscrito, considerando que algunas políticas editoriales sugieren no enviar el mismo artículo a más de 2 revistas de manera simultánea. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias o buenas prácticas podrían recomendar para optimizar el tiempo de revisión y evaluación del artículo sin incumplir las normas éticas de publicación? Tienen el derecho de la palabra. Comenzamos, mi querida doctora Yaritza Cova, que tocaste el punto también. Después hacemos la parte a Douglas y a Jerison también para que respondan. Adelante. Sí, sí, exacto. Sería también importante que ellos como editores apoyaran con dar una respuesta a esta inquietud que, como bien lo señalé, es uno de los problemas que no solo tienen nuestras revistas, sino también muchas revistas de distintos lugares, de distintas partes del mundo. Entonces, por supuesto que algo que pudiese ayudar mucho es tener una especie de staff de evaluadores, de árbitros de distintas áreas o conocimientos del saber y que se comprometan con ello. Y además, otra de las limitantes que pudiera incidir en que este grupo, este estado de editores, hay que incluir editores de distintas instituciones, de distintas universidades, de distintos países, porque si no se cae en el tema de la endogamia. Y eso la mayoría de las bases de datos lo exigen. Entonces no pueden ser solo revisores de la UPEL, tienen que ser revisores de la UPEL, de otra revista, de otra universidad, de otro país. Entonces en eso estamos para crear como una base de datos de editores de distintas partes, perdón, de árbitros de distintas partes y que nos puedan servir para todas nuestras revistas. De hecho, nosotros acudimos a quienes publicaron antes. Eso está dentro de sus compromisos. Ellos como autores que publicaron en la revista, una manera también de apoyarnos es ellos cumplir el rol de árbitro. Entonces, eso también ayuda y facilita el tema del cumplimiento con los tiempos. Muy bien. Doctor Durán, ¿pudiera también dar una respuesta a esta interrogante? Tiene también usted derecho de dar parte de esta reflexión que hace Janet Trejo. Muy bien, interesante lo que plantea. Siento que es un reto, como lo decía la doctora Yaritza. Se requiere una red súper interconectada, de manera de evitar la publicación simultánea de ambos artículos. Una manera
que debemos de apropiarnos de algunas herramientas tecnológicas que nos habilite el ahorro del tiempo, que se les genere los criterios de rigurosidad científica que debe tener el artículo y las normativas, y esa herramienta tecnológica nos ahorraría un tiempo enorme para tener la respuesta inmediata al escritor. Exactamente. Se encontrará por ahí el profesor Jerickson también para que pueda dar una respuesta. No lo veo por acá. Como que no, 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 no está Jerickson. no está. Y es que tenemos problemas hasta de electricidad. Sí, sí, el tema él también me comentó temprano que eso había ocurrido. Entonces, Sí. bueno, ustedes como, o muchos de los presentes que veo estudiantes míos que están cursando el doctorado, si ya tienen publicaciones, si ya tienen la experiencia de publicar, tienen un área de conocimiento de formación, también pudieran colaborar como árbitros. Entonces, es cuestión de formar esa base de datos, esa red, y eso por supuesto que nos ayuda muchísimo. Y allí nos estamos apoyando todos. Es así. Y quisiera intervenir también de manera muy breve. Claro, por supuesto, estimada Francisca. Y es el hecho, mira, esto es una pasión. Yo creo que tú me entiendes también, Yarisa, ya que somos del misma área. Y lo dice Simón de Beauvoir exactamente. Usted aprende a escribir escribiendo. Yo creo que también una de las mayores fallas que se han encontrado los árbitros y también en el equipo editorial es el discurso escrito no coherente. Así es. Formas también tienden a ser rechazados los artículos. Los temas pueden ser muy originales, pero la manera de tú interpretarlos o por la manera de que tú lo tengas que escribir en un discurso es totalmente fatal. Yo creo que también entre esa disponibilidad, así como hizo la pregunta Janet, el tiempo para poder llevar a cabo un arbitraje, así sea 3 meses y medio, a veces ni siquiera son 3 meses y medio, es la cuestión que tenemos que tener, y eso lo puedo reconocer, un equipo de revisión de estilo, y eso no se hace en una sola sentada, porque en ningún momento pudiéramos nosotros quitarle las palabras porque usted no sabe las interpretaciones que pueda tener el mismo autor y usted tenga la osadía de quitarle sus ideas. Pero eso es muy importante, pero yo creo que el tiempo también se dedica a hacer una revisión del discurso y si no está coherente, también corre el riesgo en eso. ¿Qué les podemos decir? Invitarlos a tomar parte de esos talleres de los profes que constantemente nosotros estamos para ello, que son los programas de formación del investigador. Y bueno, ¿por qué no también hacer parte de ellos? ¿Qué gustarían ustedes aprender para poder hacer estos tipos de publicación? Y yo lo he dicho, esto no es un juego, esto es algo serio y la única manera de estar visible es a través de las publicaciones. Y esto, como lo acabas de decir tú en tu cierre, se aprende a escribir escribiendo. Si no lo hacen por práctica, por mucho que les dicten los talleres, si usted no lo practica, hasta ahí quedó. Claro, así es. Y otro aspecto que siempre yo les recalco y se los repito en todos los encuentros es que usted, si toma modelos de artículos del que usted seleccionó en la revista donde decidió publicar, eso también es una excelente guía. Eso Así lo va a ayudar mucho. Y se los digo y se los repito. Y bueno, lamentablemente todavía falta mucho. Y bueno, y para eso estamos aquí nosotros, para colaborar, para apoyar y para aprender a escribir hay que hacerlo. Hay que sentarse a hacerlo. Me equivoco, repito, quito, cambio. Hoy no tengo las ideas muy claras, pero no importa, plasmo ahí lo que sea y luego reviso coherencia, cohesión, pero tiene que sentarse, tiene que poner a hacerlo, porque el artículo o el texto no va a fluir así por obra y gracia, como decimos aquí el Espíritu Santo. Hay que practicar, hay que sentarse a usted pelear con ese texto que está aquí
y que tiene que plasmar en una herramienta, en una computadora, en una hoja, en el medio que usted utilice para ello. Así es. Aquí hay otros escritos. Claudia Margarita García dice: muchas gracias, profe. Eso es contigo, Yarixa. Excelente todos sus aportes. Me imagino que es tú, estudiante. Yo también tengo los Sí. míos acá, no te creas. Ok. Erika Mejía escribe lo siguiente: excelente espacio para conocer el trabajo de las revistas y su proyección. Me imagino que quise escribir allá. Esto nos permite aclarar dudas, motivarnos a investigar, bonita palabra, así es, y publicar responsablemente. Muchas gracias por todos sus aportes. Claro que sí, Erika. Muy asertiva en tu breve descripción de lo que estás diciendo. Investigar, ahí vamos. Ajá. Investigar para poder publicar. Y para poder publicar hay que escribir. Así es. Y hay que escribir escribiendo. No hay otra forma. No hay de otra. Ese es el Sí. ejercicio que debemos crear. Así es. ¿Alguien más? No sé si el doctor Durán quiere dar unas palabras de cierre, porque no veo que tenemos gente, tenemos público, pero no quieren escribir. Bueno, aquí está Marley Rodríguez. Muchas gracias, profe, por este espacio tan valioso que nos invita a aprender a escribir, escribiendo y haciendo el ejercicio de investigación. Así es. Doctor Durán, yo le voy a decir a usted, por favor, su experiencia con respecto a este ciclo. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué ha buscado acá, sobre todo en nuestras revistas de la UPE? Porque ahora es cuando estamos nosotros creciendo y juntos lo haremos mejor. Denos su opinión. Bueno, de verdad este espacio de ciclos de conferencias que se han tenido ha sido demasiado el aprendizaje y como ustedes lo señalan, aquí hay una gran carrera que es el aprender a desaprender y aprender nuevamente haciendo. Y es tan bonito el poder distinguirnos cada uno de nosotros, aún con los posibles conocimientos que tenemos y los niveles de estudios que podamos tener, que todos los días estamos aprendiendo, que todos los días tenemos algo nuevo que escribir, que todos los días hay elementos muy importantes que plasmar y que hay un hermoso auditorio externo que desea conocer muchos productos investigativos y posturas críticas de maestrantes, de doctorado, de nosotros mismos como personal de la universidad. Entonces, este espacio de nuestra revista de la universidad cada día trasciende y es querer estar allí, motivados permanentemente. Y vuelvo y repito la frase: aprender a desaprender para aprender haciendo estos hermosos artículos que nos van a ayudar a difundirnos y a darnos a conocer como investigadores. Gracias. Gracias. Muy bien. Otra reflexión escribe Robin Cassiani. Excelente estrategia de brindarnos estos escenarios tan reales y positivos para nuestra formación. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos, no sin antes agradecerles a todo el público que participó en este cierre de este ciclo. Los invitamos, por favor, revisen la web. Allí van a encontrar todas las revistas nuestras, 17 revistas que están allí, como se dice, con la idea de ser visibles. Un equipo excelente que estamos todos en los institutos, con nuestros obstáculos, nuestras formas de ver las cosas, peleamos, pero no dejamos a un lado lo que es la visibilidad, lo que tenemos que nosotros dar a conocer de lo que es la universidad. Invito muy particularmente, aquí deja de ser ponente Yarixa, para que siendo tú como coordinadora nacional de promoción y difusión, des el cierre de este ciclo y por qué no invitar a todos también a que no desmayen y tengan la oportunidad de que la producción no es difícil, es compleja, pero por ahí debemos nosotros saber que tenemos que tener disciplina. Cierra tú, mi querida Yarixa, ya que eres la coordinadora nacional. Gracias, mi estimada doctora Francisca Fumero, subdirectora de investigación y posgrado del Instituto
Pedagógico de Maracay. Nuevamente muy agradecida por haber aceptado esta invitación para acompañarnos hoy, 30 de octubre, el día de cierre de este encuentro de editores de revistas científicas de Lupel, el cual considero fue muy productivo, puesto que nos permitió no solo compartir entre nosotros los editores, que muchas veces no nos conocemos personalmente, porque cada uno está en su espacio en esta región de Venezuela que es tan amplia, tan grande, y que todos formamos parte de la misma universidad, pero a veces coincidir todos en un mismo espacio físico resulta complicado. Sin embargo, gracias a este espacio virtual, pudimos compartir, estar aquí, presentar todo lo que cada una de nuestras revistas nos obsequia, nos regala como parte de ese conocimiento producido. En verdad que fue muy importante, necesario, y ahora a prepararnos para este próximo año 2026, que ya muy pronto estará aquí, que seguro los vamos a sorprender con otra actividad relacionada con este trabajo que hace cada uno de nuestros editores, a los cuales hoy les quiero brindar un fuerte abrazo, muchos aplausos, porque gracias a ellos la UPEL tiene visibilidad, nos conocen en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo. Así que gracias por habernos acompañado hoy y por formar parte de este cierre que me parece que estuvo genial. Feliz noche para todos, y también un abrazo de parte de la doctora Moraima Esteves, nuestra vicerrectora de investigación y posgrado, quien está muy interesada en el trabajo que hacen cada una de nuestras revistas, porque sin ellas la Universidad de los Maestros, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, no estuviera presente. Gracias a todos. Feliz y bendecida noche para todos. Feliz Gracias. noche. Gracias, Francisca, nuevamente. Gracias. Igualmente, siempre a la orden.